Tidy Data, del desorden al descubrimiento. Soy Fabricio Echeverría. El poder de Tidy Data. Esto no está en su apariencia, sino en lo que permite. Un científico puede descubrir patrones ocultos en minutos, un empresario puede tomar decisiones más rápidas y precisas, un ciudadano común puede entender cómo se mueven las piezas del mundo que lo rodea. En esencia, Tidy Data es la herramienta que convierte la complejidad en algo comprensible a algo humano. ¿Cuáles son los principios de Tidy Data? Primero es que cada variable forma una columna, o sea, cada atributo, medido como la edad, el peso, temperatura, debe ocupar una columna distinta. No se las puede combinar. Cada observación forma una fila. Cada instancia o observación individual debe ocupar una fila única, como una persona o un registro de tiempo. Ahora, cada tipo de unidad de observación forma una tabla. En esto sí hay diferentes niveles de observaciones, como por ejemplo estudiantes, clases y otras más, que deben ser separadas en tablas que se van a relacionar. La Tidy Data tiene un sentido debido a que dentro de diferentes herramientas, como el caso del lenguaje R o en el caso del SQL o del lenguaje Python, lo conocemos con nombres diferentes. A una tabla ordenada también la conocemos con el nombre de data frame o tabla, en el caso de los motores relacionales con SQL. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que el data frame es la unión de vectores. Es por tanto importante que cada vector le corresponda a una variable como columna. Y esa misma estructura se mantiene dentro de las tablas en las bases de datos de tipo relacional. Veamos un ejemplo, en este caso, el caso de edad, peso y altura. Tenemos unos datos desordenados en los que aparece en la columna nombre Ana, 22, 168, 55. Y en las columnas edad, altura y peso sin ningún valor. Lo mismo pasa con los datos de Juan y de María. Esto comprende un dato desordenado porque incumple la primera parte de la Tidy Data, de que cada variable le corresponda a una columna. Están todas metidas en la variable nombre. Siendo la corrección correcta, poner los datos en cada columna. Por ejemplo, nombre Ana, edad 22, altura 1,68 y peso 55. Para Juan, el nombre, la edad 25, altura 1,75 y peso 70. Para el nombre María, edad 20, altura 1,60 y peso 50. De esta manera, los datos quedan ordenados en un formato de Tidy Data. Veamos el caso paciente, medición y presión, en el cual tengo paciente, medición 1, medición 2, medición 3 y los datos correspondientes a cada medición. Da la apariencia que las mediciones tuviesen algún valor correspondiente, como si fueran un vector, pero realmente son elementos en el tiempo. Por lo tanto, al ordenar, yo debería tener paciente, medición y presión, como se muestra en la tabla con los datos ordenados. Esto ocurre cuando a una categoría se le da valor, haciendo que las columnas aparezcan como se muestran para un efecto de un reporte. Pero si ya lo queremos utilizar dentro de Machine Learning, tenemos que utilizar la notación vectorial correspondiente para que cada variable esté dentro de una columna. ¿Cuáles son las operaciones comunes con Tidy Data? Por ejemplo, puedo pivotear, puedo cambiar de fila a columna, de columna a fila, puedo filtrar los datos utilizando operaciones de filter o de where en SQL, puedo agrupar y resumir con group by o summarize, puedo unir tablas, ya sea por medio de una variable, por el lado izquierdo, por el lado derecho, puedo fusionarlas o hacer unions. Todo esto se puede hacer siempre y cuando exista este orden en los datos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Por ejemplo, yo puedo, a partir de un dato ordenado, resolver un análisis exploratorio de datos, pudiendo hacer los análisis correspondientes a analítica descriptiva y visualizarlo fácilmente. Puedo hacer modelo predictivo, estadístico o de Machine Learning que requieran datos completamente estructurados. Puedo hacer reportes dinámicos,
con operaciones como Power BI, Tableau, Air Markdown y otros más. ¿Cómo la Tidy Data se ve afectada por los tipos de aprendizaje en Machine Learning? Lo que tenemos que aprender a diferenciar es que en los dos tipos de aprendizaje, ya sea en el aprendizaje supervisado como en no supervisado, tenemos que considerar que en el supervisado siempre vamos a tener una columna a predecir. A esta la vamos a conocer con el nombre de target o de label, dependiendo de si hablamos en unos momentos como modelos estadísticos de Machine Learning puro. Entonces, esta columna, como se muestra en el gráfico, es en este caso el valor de Y, debido a que todas las otras variables, x1, x2, x3, hasta xp, son variables completamente independientes y Y es la variable dependiente. En caso contrario, en el unsupervised learning yo no tengo esa variable target. Por tanto, tengo x1, x2, x3 hasta el xp, y estas variables son simplemente elementos de una observación. Entonces, Y va a ser la variable a partir a la cual se va a predecir, ¿no? Y vamos a obtener un valor a predecir en función de las variables independientes x1, x2, xp, haciendo que Y sea una variable de tipo dependiente que está en función de estas variables. A partir del training data, por medio del algoritmo de Machine Learning, yo voy a obtener una variable a predecir. Esa salida, esa columna, es el resultado de los datos al aplicar el modelo. Por tanto, aquí me toca hacer la comparación entre el valor real, que es Y, con el valor que se ha predecido. En este caso, tienen que darse cuenta que son dos columnas completamente diferentes. ¿Qué columnas por tipo de datos yo espero? En el caso de los features, yo espero que haya columnas numéricas, categóricas, booleanas, de fechas y de tiempo. Y en el caso de la variable dependiente, de la etiqueta, pueden haber dos tipos de columna, numérica continua o categórica discreta. Ejemplo de Tidy Data con aprendizaje supervisado. Fíjense, en este caso yo tengo cada fila que representa una observación. Tengo el ID del cliente, la edad, el tiempo en sitio que visita en minutos, el dispositivo que utiliza, el género y si compró o no compró. En este caso, la columna ID cliente solamente es un identificador, no forma parte de las columnas de la observación. Las columnas que corresponden serían la característica, la edad, el tiempo de sitio web, el dispositivo, el género y en la etiqueta si compró o no compró. Tidy Data en aprendizaje no supervisado. En este caso yo tengo un conjunto de variables, pero no tengo una variable a predecir. Por tanto, yo necesito igual que los datos estén ordenados, que respeten las categorías de Tidy Data para poder trabajar sobre ellos. Columnas por tipo de datos. Aquí pueden haber numéricos que pueden ser utilizados en clustering o en reducción de dimensionalidad por medio de PCA. También se puede aplicar escalado para evitar sesgos de magnitudes. También se puede utilizar variables de tipo categóricas, ¿no? Especialmente cuando son pocas o en el caso que sean muchas. Y variables de tiempo que son útiles para hacer agrupaciones por estacionalidad o series de tiempo. Un ejemplo de Tidy Data con aprendizaje supervisado sería que cada fila representa un cliente, o sea, está cumpliendo este elemento. Segundo, las columnas, en este caso tengo la edad, el tiempo en sitio web, la frecuencia y el gasto mensual. Aquí estoy considerando que no tengo una variable a predecir. Siempre es importante llevar todos tus datos a Tidy Data. De esa manera podemos utilizar una representación vectorial dentro de una matriz, dentro de un data frame, dentro de una tabla, para poder obtener un modelo, ya sea en aprendizaje supervisado
o con aprendizaje no supervisado. Suscríbete al canal, dale like y comparte.